Hace algunos meses, cuando presentábamos el capítulo No habrá brindis en varios años, analizamos cómo después de un leve crecimiento en el 2019 el consumo de alcohol per cápita en el mundo fue de los 6,4 litros de alcohol puro. Eso equivale a que una persona al año consumía más o menos unas 22 botellas de aguardiente. Esa tendencia o esa dinámica había mostrado un marcado crecimiento en la historia reciente en el 2011 y en el 2012, posteriormente una estabilidad, y en el 2020, tras el cierre de bares, restaurantes, discotecas, restricciones en el turismo mundial, implementación de ley seca, IWSR estima que el consumo de alcohol habría presentado una reducción del orden del 10,4%. Estaríamos hablando que en el 2020 se consumirían alrededor de 5,7 litros de alcohol puro a nivel per cápita, lo que equivale a unas 19 botellas de aguardiente. En tamaño de mercado, Statista estima que en el 2018 el mercado de bebidas alcohólicas a nivel mundial era de 1.558 billones de dólares y cerraría en el 2020 el orden de los 1.514 billones de dólares, es decir que en 2 años una reducción del 2,8%. Por otro lado, antes del 2000, el uso de marihuana de forma lícita solamente era permitido para la investigación científica. Posteriormente, con el desarrollo de diferente normatividad, se encuentra que en la actualidad alrededor de 50 países tiene permitido el uso de cannabis, principalmente en aspectos medicinales, por encontrar una aplicabilidad favorable en tratamientos contra el Parkinson, la esclerosis, el dolor crónico, algunos tipos de cáncer. Otros países han aprobado también su uso para temas cosméticos y en algunos incluso para el tema de uso recreativo. En datos también de tamaño de mercado, y aquí tomando información de Euromonitor y de New Frontier Data, se estima que en el 2018 el mercado de marihuana tanto legal e ilegal era de los 150 billones de dólares y para el 2020 presentaría o habría presentado 344 billones de dólares. Quiere decir que en 2 años hay un crecimiento del 129,3%. Una tasa de crecimiento que muy probable se va a seguir manteniendo en los próximos años, teniendo en cuenta incluso que la ONU en diciembre de 2020 retiró al cannabis medicinal de la lista de drogas peligrosas. Todavía mantiene la restricción para los temas de uso recreativo, pero esto quiere decir que va a haber una tendencia marcada en este segmento medicinal. Si bien IWSR estima que el consumo de alcohol se empezará a recuperar en el 2021, los niveles de consumo que se presentaban en el 2019 volverán a presentarse probablemente hacia el 2024, lo que ya de por sí es un marcado reto. Pero es probable que esos niveles de consumo ni siquiera los vayamos a volver a presentar o a volver a ver, teniendo en cuenta la dinámica creciente del consumo de marihuana. Uno podría decir, hombre, terminan siendo segmentos independientes, pero muchas personas han empezado a reemplazar el consumo que generaban de alcohol por el consumo de marihuana. Harris Poll, que es una compañía investigadora de mercados, hizo una encuesta en octubre del 2020 a 2.000 personas en Estados Unidos mayores de 21 años, quienes ya eran consumidores de cannabis, y encontró que gran cantidad de estas personas incluso incrementaron el consumo de la planta, reemplazándola por el consumo que tenían de alcohol. La encuesta mostró que el 54% de las personas desde que inició la pandemia incrementó el consumo de cannabis para reducir el estrés y la ansiedad, el 50% para relajarse y el 48% para dormir mejor. Y este tipo de tendencia de reemplazo o de incremento del consumo de marihuana en reemplazo del alcohol se venía presentando ya incluso en diferentes tipos de segmentos. En 2019 MarketWatch presentó un análisis donde en el segmento de los millennials se encontraban la gran mayoría de ellos que preferían el consumo de marihuana sobre el alcohol porque les permitía relajarse. Para muchos era mucho más barato que ir de una noche de fiesta con uso de alcohol. Para otros era clave evitar los temas de resaca y malestar que generaba el licor al día siguiente y no tenían que preocuparse si actuaron bien o no la noche anterior cuando fueron de fiesta. Este tipo de tendencias entonces han hecho que el consumo de marihuana se siga incrementando y es muy probable que la tendencia se mantenga a medida que se normalice el consumo de esta actividad, se vuelva algo mainstream en la sociedad, sea algo del día a día. Incluso muchas compañías de bebidas han empezado a utilizar
la materia prima del cannabis en el uso de sus productos. Un ejemplo está en Heineken, que tiene una marca que se llama Lagunitas, y esta marca lo que hace es una marca de cerveza, lanzó un producto sin alcohol y con infusión de cannabis. Constellation Brands, que es la compañía que produce y exporta cerveza Corona, ha hecho un sinnúmero de inversiones en el mercado de cannabis, y Coca-Cola ha anunciado que ha hecho estudios o ha empezado a realizar estudios de la planta para ver en qué tipo de segmentos o sus productos los puede implementar. Estamos hablando entonces que con datos de New Frontier Data, el tamaño de mercado de cannabis es de 344 billones de dólares, estimando que 263 millones de personas son consumidores activos de la planta en el mundo. Se vuelve este un fenómeno a nivel mundial porque tiene presencia en todos los continentes. Estamos hablando que Asia, el tamaño de mercado de marihuana tanto legal e ilegal es de 132 billones de dólares, en Norteamérica es de 85,6 billones de dólares, en Europa es de 62,5 billones, en África 37,3 billones, en Latinoamérica 9,2 billones de dólares y en Oceanía 9 billones de dólares. En Colombia, desde julio del 2016, el uso de cannabis para temas medicinales y científicos fue legalizado. Eso generó que desde esa época en la actualidad se está dando un crecimiento marcado en este segmento. Incluso es una industria que en la actualidad genera exportaciones. En 2020 marcó un nivel de los 4,5 millones de dólares en ventas internacionales de cannabis en este tipo de segmento, en la parte principalmente medicinal. Este tipo de tendencias generan también unas oportunidades relevantes, y Colombia puede ser protagonista en este segmento teniendo en cuenta las ventajas en materia de acceso a tierras con acceso a agua, capacidad de proveedores en temas de infraestructura, pero también se presentan unos limitantes en el acceso a semillas, la capacidad de financiación de este sector, la apertura incluso de cuentas bancarias y el proceso de licenciamiento. Independiente de estos elementos, se estima que la inversión en el país en cannabis presentará tasas de crecimiento del orden del 50%. E incluso en la actualidad se empieza a pensar en generar una legalización del consumo de marihuana para fines recreativos, porque con datos del reporte de drogas de Colombia se estima que el consumo de sustancias ilícitas, más o menos el 85%, radica en la marihuana. Si entonces miramos este tipo de industria que anualmente genera crecimientos del orden del 64,5%, en un país como Colombia, que tiene un nivel de potencialidad importante en este segmento, pues puede permitir el desarrollo y el crecimiento si es a través de una buena educación y programas adecuados, que se genere un mayor desarrollo de un ecosistema empresarial, lo que se puede traducir en mayor crecimiento de empleo y por ende un mejor recaudo en materia tributaria, que termina siendo un tema relevante en la situación de hueco fiscal que se encuentra en nuestro país.